Antes de empezar, un agradecimiento a los dragones del vacío y señores del Imperio Infinito. Gracias a ellos puedo seguir trayendo estas historias casi a diario. Humanos para ahorrar costos. Así que ya hice las cuentas, dijo Williams, sosteniendo una tableta con algunos números. ¿Cuentas? ¿Qué cuentas?, preguntó Sarkat, dándose vuelta en su tubo de calentamiento. Ya sabes, las cuentas, insinuó Williams, pero Sarkat solo lo siguió mirando. Sigues diciendo lo mismo como si fuera a entender a qué te refieres entre más lo repitas. Solo dime, ¿qué cuentas lograste destrozar?, respondió Sarkat, deslizándose fuera de su cápsula y acercándose más a Williams. Sin siquiera pedir permiso, se abrió paso dentro del largo pantalón del traje que usaba el humano, y a favor de Williams, apenas se inmutó ante el verma de temperatura desigual. Bueno, las cuentas sobre el por qué estoy aquí. Los humanos se supone que somos un método para ahorrar costos, que tanto reduce gastos como genera empleos, y sin embargo, si mis cuentas son correctas, lo cual rara vez ocurre, dijo Sarkat con una voz amortiguada en algún lugar alrededor de la cintura. Si son correctas, contratar a un humano es un 12% menos rentable que simplemente hacer que las máquinas hagan el trabajo o literalmente solo pagar el costo eléctrico de calentar camas o lo que sea. Eso asumiendo que cada humano come el mínimo requerido, y bueno, ¿quién come solamente el mínimo diario? También asume que hacen su trabajo igual de bien que lo hacen las máquinas, y algunos apenas logran hacer la mitad del trabajo, y aún así tienen empleo, explicó Williams, mirando sus números y luego el bulto que hacía su empleador envuelto alrededor de su brazo. Sarkat, me encanta trabajar aquí, hacer lo que hacemos, incluso si estamos en medio de la nada, en un planeta helado, pero... ¿Pero esto es una broma? ¿Un experimento? ¿Otra cosa? No, querido Williams. La razón, honestamente, es mucho más simple de lo que podrías pensar, dijo Sarkat asomando su cabeza púrpura y negra por la manga en la que estaba acurrucada, mirando la tableta y luego a su empleado humano. Incluso después de todo este tiempo, Williams aún se sobresaltaba al ver la inquietante alienígena parecida a una serpiente, pero como todo un profesional, lo controlaba bien. ¿Es en serio? Es solo que quiero saber en verdad si estoy haciendo algo y no soy solo un simio de entretenimiento glorificado. Williams, mírame, ordenó Sarkat. El ritmo cardíaco del humano, que se había acelerado, se estabilizó poco a poco con esas palabras. Las emociones que emanaban de Williams eran intensas, pero Sarkat estaba entrenada para esto, empujando sus propias emociones hacia atrás y estabilizar al humano. No estás aquí para mi entretenimiento, ni como una broma, ni para un experimento, y ciertamente estás ayudando de maneras que no puedes imaginar. Estás apoyándonos a todos al entender este mundo y lo que podría haber debajo de todo este hielo. William se aferró a cada palabra, mientras Sarkat resistía las emociones agitadas que provenían del humano y alcanzaba a ver el destello de esperanza que había debajo de todo. Iba a guardar esto para tu evaluación, pero veo que este es el mejor momento para decírtelo. Con pequeños y extremadamente diestros apéndices, Sarkat manipuló la tableta de Williams con su propia tableta más pequeña que tenía en algún lugar dentro de la manga. Cerró la aplicación, inició sesión con su cuenta y navegó hasta los informes bimensuales. Deslizó un poco antes de volcar todo en una hoja de cálculo, y con algo de magia de Excel, la hizo generar gráficos y tablas que Williams pudiera seguir fácilmente. Encontrando la información que buscaba, se giró hacia Williams, cuyos ojos se despegaron de la pantalla para mirarla. Esto es simplemente un gráfico que muestra cuán eficiente era este laboratorio antes de tu llegada. Como puedes notar, solo promediábamos el procedimiento de 18.6 muestras por semana, con altibajos bastante extremos debido al clima y a los ciclos solares, señaló mostrando los meses previos a la contratación de Williams. Y esto es después. La gráfica de barras se redujo de repente mientras los números esporádicos se estabilizaban rápidamente en 29 después de solo unas semanas, aumentando poco a poco a medida que Williams aparentemente se acostumbraba al funcionamiento de todo.
Hace apenas 2 semanas procesamos 40 muestras en una sola semana. Es un número absurdo y rompió el récord planetario por 2 muestras más que una estación que emplea más de 3 docenas de verma, y nosotros solo somos una docena y un humano. La preocupación y ansiedad que fluían de Williams fueron reemplazadas por esperanza, orgullo y alivio. La reptiliana Verma aceptó las emociones con cautela, tratando de mantener cierta apariencia de profesionalismo. Y eso es solo la cantidad, Williams. La calidad ha aumentado un 32%, los datos recolectados un 41%, los accidentes y lesiones han disminuido un 65%, la satisfacción del personal ha subido un 79%. Entiendo que sientas que no estás haciendo mucho, pero estás ayudando de maneras que ni siquiera te imaginas. Admito que probablemente tuvimos suerte contigo en particular, pero incluso con cualquier otro humano esperaríamos ver mejoras en todos los aspectos. William se sentía genial, pero esto era lo que Sarkat podía sentir a través de su conexión, pero rápidamente fue ocupado por una pizca de duda. Pero no hago mucho. Salgo, recojo muestras de hielo, regreso, ayudo por aquí y por allá, recojo más hielo, vuelvo y ayudo. Williams, tú hiciste las cuentas y yo también las hice, y estoy mucho más segura de mis resultados, pero veo que ni siquiera eso calma tus dudas. Sarkat se enrolló con fuerza alrededor del brazo de Williams por un segundo antes de relajarse. El hombre tenía derecho a saberlo a estas alturas. Williams, no voy a mentirte. Los humanos son una técnica para ahorrar costos en algunos campos. En entornos extremos como este se ahorra muchísimo dinero, pero como tú lo señalaste, los deberes básicos que un humano necesita cumplir solo pueden ser realizados a la mitad, y aún así consiguen empleo. La vergüenza fluía de ella hacia Williams por un cambio, haciendo que el humano se sonrojara y sonriera antes de parecer confundido por estar siquiera reaccionando así. Aún así, Sarkat continuó. ¿Y si simplemente nos gusta tenerte cerca? Tu especie nos complementa de formas que ni siquiera sabíamos que queríamos. Eres cálido, eres grande, eres fuerte, eres consciente de eso y eres lo suficientemente distinto en personalidad con tantas historias que nunca es aburrido hablar contigo. Solo te hemos tenido 4 meses y, colectivamente, ya tenemos más de 100 historias diferentes que nos has pedido recordarte para que nos cuentes. Ese tipo de tesoro no es algo al que muchas personas tengan acceso. Mientras Sarkat hablaba, un fuego se encendía dentro de ella, uno que había estado ardiendo lentamente desde que se dio cuenta de que el mundo era grande y a menudo cruel. Empujó esas emociones hacia Williams, sin importarle lo que pudiera causar, mientras su corazón encontraba las palabras que casi todos los Verma que conocían a un humano deseaban decir. Nosotros los Verma estamos estancados en cierta manera. Solo podemos hacer tanto con nuestros cuerpos. Nuestras manos son pequeñas e incapaces de trabajar en cosas grandes, pero tú puedes hacer cosas que nosotros solo podríamos soñar, incluso si estamos resignados con lo que tenemos. ¿Por qué no podríamos querer vivir a través de ti? Con suerte, algún día, cuando nuestra incipiente alianza se vuelva oficial, eso podría cambiar de a través de a con. Ustedes los humanos han sido una bendición para nuestra especie, y hay muy poco que no estaríamos dispuestos a hacer para acercarnos más diplomáticamente. Pero eso no lo escuchaste de mí. Terminando su pequeño monólogo, el mundo real volvió. La neblina mental desapareció y un humano casi llorando llenó su visión. Eso fue tan hermoso. No puedo creer que tú y todos aquí se sientan así. Lo siento por haber dudado de ustedes, pero también, ¿sabes por qué estoy llorando? Sollozaba con la nariz escurriendo un poco y casi usó el brazo en el que estaba Sarkat para limpiarse antes de pensarlo 2 veces. Sarkat, al darse cuenta de lo que había hecho y sintiéndose avergonzada, dejó de emitir esas emociones y las lágrimas de Williams se secaron mucho más lento de lo que habrían tardado solo con las emociones de Sarkat. ¿Y ahora qué?, preguntó Williams entre hipos,
buscando con la mirada a su jefa en búsqueda de respuestas. Bueno, volvemos al trabajo, pero supongo que podemos tomarnos el resto del día libre para, como dicen ustedes, relajarnos. Sarkad se deslizó fuera de su manga y sobre el cuerpo de Williams. Él seguía con hipo, probablemente por haber llorado, y eso no ayudaba a la creencia casi generalizada entre los Verma de que los humanos eran adorables. Después de eso, no lo sé. Te ofrezco un puesto a tiempo completo y voy a recomendar encarecidamente a los otros sitios que busquen un humano para hacer lo mismo. Ambos se quedaron ahí por un minuto o dos. Los demás Verma en el edificio ya se dirigían hacia ellos, sabiendo más o menos lo que había pasado. Sarkad estaba a punto de sugerir una película, cuando una confusión avergonzada emergió dentro de Williams y como un geyser, la pregunta simplemente salió. «Sarkad, ¿estabas coqueteando conmigo en alguna parte de lo último que dijiste?» La pregunta fue tan inesperada que Sarkad no estaba en absoluto preparada para ella, y los otros Verma sintieron el impacto y se asomaron desde la puerta. No puedes pensar eso, no. La diversión de Williams lo ayudó a alinear sus pensamientos por un momento, el suficiente para realmente considerar la pregunta, preguntarse a sí misma, preguntar a los otros Verma, y luego entregar su respuesta con cierta reticencia. Tal vez, pero no probablemente de la forma en la que tú estás pensando. Una vez todos calmados y con Williams conforme, con no preguntar más por el momento, la puerta se abrió de par en par y una oleada de Verma se deslizó hacia la habitación, algunos usando lo que básicamente eran ropas para serpientes y otros tan desnudos como Sarkad. La respuesta de lucha o huida de Williams se activó por un segundo y se tensó, pero con la ayuda directa de Sarkad se calmó rápidamente, mientras todos comenzaban a ocupar los lugares previamente reclamados encima del humano. «Espera, ¿qué está pasando? ¿Aún no es hora de dormir?», preguntó Williams mientras los Verma se acomodaban. Siempre le fascinaba la gran variedad que había entre ellos, pero ojalá tuvieran menos partes algo puntiagudas en general. «Noche de películas improvisadas. No podemos hacer mucho sin que recojas nuestras, y bueno, todos acordamos tomarnos un descanso y no puedo ir en contra de esa cantidad de votos. ¿Alguna sugerencia?» «¿Por qué siempre tengo que escoger yo? Quiero ver alguna de sus películas», protestó Williams, intentando alcanzar su tableta, justo cuando una pantalla descendía del techo. Su brazo fue jalado de vuelta a su cuerpo por Sarkad, y supo que no podía luchar contra su fuerza. «Bueno, verás, fue una votación de 12 contra 1, así que tú eliges la película». Williams solo refunfuñó en respuesta. Está bien, pero que quede claro que fui obligado a esto. Oigan, ¿saben qué? ¿Han escuchado hablar de una película llamada ¿Serpientes a bordo? Muchas gracias por escucharme. Si te gustó el video, considera darle un me gusta y dejar un comentario para alimentar al algoritmo.